Buenos días, mi nombre es Mauricio Pisano, estoy con Enrique Opaso y Francisco Martínez y hoy les vamos a hablar sobre el petróleo, el antes y el después en Venezuela. Empezamos con el antes. Ok, Venezuela es el país con mayores reservas probadas de crudo pesado del mundo, con 303 millones de barriles en enero de 2020. Venezuela tiene, además de las mayores reservas de crudo liviano en todo el hemisferio occidental. Su actividad petrolera ha descendido desde fines de la primera década del siglo XXI y para 2020 registra una producción promedio de 500 millones de barriles diarios y una exportación de 376 millones y medio de barriles diarios, ambas las más bajas en unos 80 años. Desde 2018, la industria petrolera venezolana inició una caída con una producción de 1.34 millones de barriles por día en promedio anual, de la cual no se ha recuperado. En Venezuela, las actividades petroleras comenzaron en la época prehispánica, época en la cual solo utilizaba el petróleo para calafatear y emperiblecer las embarcaciones, pero su explotación se comenzó a realizar formalmente en la época colonial y su explotación a gran escala comenzó en 1914 durante el gobierno general de Juan Vicente Gómez. Fue desde entonces que la industria petrolera en Venezuela fue creciendo y se fortaleció hasta llegar al punto en que nacionalizaron todos los archivos, nacionalizaron todos los activos de la empresa petrolera en 1976. Los pueblos originarios en Venezuela, igual que muchas sociedades antiguas, ya utilizaban el petróleo crudo y asfalto, que resumía naturalmente a través del suelo hacia la superficie. En los años anteriores han colonizado la colonización española. El líquido negro y espeso, conocido como por los lugareños como mene. Se utiliza principalmente para fines medicinales como fuente de iluminación y para el calafeteo de canoas. A su llegada al fin del siglo XV, los conquistadores españoles aprendieron de los pueblos indígenas el uso de asfalto presente de manera natural para calafetear los barcos y para que el tratamiento de sus armas. El primer envío de petróleo documentado en la historia de Venezuela ocurrió en 1539, cuando un solo barril fue enviado a España para aliviar la gota del emperador Carlos Vicente. Ahorita le toca a mi compañero Francisco Martínez. Antes de eso, vamos a recordar que ahorita pasamos al después de del petróleo en Venezuela. En 1799, Alexander von Humboldt encontró un pozo de petróleo en la península de Araya. Ya para 1839, el gobierno encomienda al médico José María Vargas para que investigara sobre el petróleo. Una vez hechas las respectivas investigaciones, opinó que esta materia era más rica que la plata, por las gran posibilidades de uso que tenía esta misma. En esa época solo se utilizaba el petróleo para cosas muy sencillas y su extracción era bastante rudimentaria y no se explotaba de forma industrial. Venezuela empieza a explotar el petróleo a partir de 1875, después de un terremoto del cual empieza a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento tectónico en la hacienda La Alquitrana del estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido. A raíz de este hecho se forma la primera empresa petrolera venezolana, que se dedicó a explotar industrialmente el petróleo. La empresa se llamó Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira o Petrólea del Táchira. Más tarde se construyó la primera refinería, en la cual se producía mensualmente 60 galones de gasolina, 165 de queroseno, 150 de gas o aceite y 220 de residuos de estos derivados del petróleo. El queroseno era el derivado de mayor utilidad. Se utilizaba para el alumbrado y para las primeras cocinas. A pesar del conocimiento de la existencia de petróleo en Venezuela desde hacía ya siglos, este recurso cobró real trascendencia con la llegada del siglo XX y los primeros pozos de real importancia no se perforaron hasta sino la década de 1910.
el entonces presidente Cipriano Castro aprobó un nuevo Código de Minas para la Nación el 23 de enero de 1904, estableciendo así un principio que marcaría dramáticamente el curso de la industria petrolera hasta su nacionalización durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, en 1976, proyectándose de esta manera la creación de la Compañía Nacional Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, como la conocemos hoy en día como PDVSA, que se encargaría de dirigir la producción del crudo venezolano. Crisis del petróleo en 1973. En la década de los años 70, los países productores de petróleo del Golfo Pérsico iniciaron negociaciones con las empresas petroleras en un intento para aumentar su participación de propiedad. Después de la culminación de los conflictos en el Medio Oriente, los países petroleros del Golfo Pérsico ya no exportaban a los Estados Unidos y los precios del petróleo aumentaron considerablemente. Venezuela experimentó un incremento significativo en las utilidades por concepto de producción de petróleo. Entre 1972 y 1974, los ingresos del gobierno venezolano se habían cuadriplicado. Con un nuevo sentido de confianza, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez prometió que Venezuela se iba a desarrollar significativamente en unos pocos años, mediante la sustitución de importaciones, los subsidios y los aranceles proteccionistas. La nacionalización antes de 1976, Venezuela había tomado varias medidas en la dirección de la nacionalización de su industria petrolera. En la ley de reversión promulgada en 1971, se afirmaba que todos los bienes, instalaciones y equipos pertenecientes a las concesionarias, dentro o fuera de las áreas de concesión, revertirían a la nación sin compensación a la expiración de la concesión. El movimiento hacia el nacionalismo se vio una vez más bajo el decreto 832, donde se establecía que toda la exploración, producción, refino y programas de ventas de compañías petroleras tenían que ser aprobados previamente por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Así que para todos los propósitos prácticos de Venezuela, Venezuela ya estaba en camino a la nacionalización en 1972. No se hizo oficial, sin embargo, hasta la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuyo plan económico, la Gran Venezuela, contemplaba la nacionalización de la industria del petróleo y la diversificación de la economía a través de la sustitución de importaciones. El país oficialmente nacionalizó la industria petrolera el día 1 de enero de 1976, bajo la gestión ministerial de Valentín Hernández Acosta, y junto con él vino el Nacionamiento de Petróleos de Venezuela, PDVSA, que es la empresa estatal venezolana de petróleo. Bueno, y ahora viene mi compañero Mauricio. Ok, ahorita vamos con la apertura y la internacionalización del petróleo en la década del 90, entre 1990 y 1999. Pensamos que después de la compra de Citgo en 1986, inicia la apertura de crecimiento de la empresa PDVSA. A mediados de la década del 90, los precios del petróleo bajaron notablemente. Y durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez se diseñó un programa denominado entonces Apertura Petrolera, con el cual se le dio participación a empresas internacionales en la explotación de campos marginales bajo el esquema de contratos de servicios operativos. En dichos proyectos se establecía la participación del Estado venezolano a través de PDVSA como socio minoritario. Entre las empresas más importantes se indican ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, Chevron y Total. La estratégica compra de refinerías en el exterior para asegurar la refinación y venta de derivados del petróleo venezolano en el mercado norteamericano con su filial Citgo. Ahorita nos vamos con los años de bonanza petrolera. En la década, en el siglo XXI, entre 2000 y 2010. Este sería el cuarto boom petrolero.
En 2005, PDVSA abrió su primera oficina en China y anunció planes para casi triplicar su flota de buques petroleros en esta región. El gobierno venezolano libra una batalla política. Busca una nueva estrategia para liberarse de la dependencia del mercado de Estados Unidos, la dependencia del dólar en su economía. El gobierno de Hugo Chávez, 2 años después, en 2007, anuncia la conversión de todas las concesiones en la faja a empresa mixta, donde el Estado, a través de PDVSA, debe tener la mayoría accionarial. En 2007, Venezuela también llegó a un acuerdo con la compañía petrolera brasileña Petrobras para construir una refinería de petróleo en el noreste de esta nación. Y nos vamos con el último, que sería el quinto boom, por así decirlo, en Venezuela, entre 2010 y 2021, fecha actual. Empezamos que en agosto del 2017, Estados Unidos impuso sanciones financieras a PDVSA, impidiendo la adquisición de nueva deuda o el refinamiento de la existente para evitar mayor número de demandas en los tribunales internacionales a causa de la recesión económica en la que se encontraba el país. Una de estas sanciones se encontraba en la Corte Penal Internacional de La Haya. Entre agosto de 2017 y mayo de 2018, el gobierno de los Estados Unidos sancionó por motivos de corrupción y lavado de dinero de altos funcionarios a PDVSA y prohibió a empresas estadounidenses realizar transacciones con la misma. En este mismo año ocurre el derrumbe de la producción, que llega a 1,86 millones de barriles por día. Sería el promedio anual. Y diríamos que el 14 de noviembre, empresas calificadoras de riesgo declararon a Venezuela en default selectivo, por así decirlo. Entre ellas está Fitch Group sobre la deuda de petrolera PDVSA, que fue casi simultánea a la de la calificadora Dagon Global Credit Rating, al igual que la empresa Standard Poor's. Ya en diciembre del 2016 quedó hipotecada el 100% de las acciones de Citgo, 50,1 a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 y el 49,9 a la petrolera estatal Rosneft como condición que exigen para un préstamo. Esta sería la situación actual del petróleo en Venezuela. Muchísimas gracias por su atención.